Primera de Reyes 1. El rey David era ya muy anciano y por más trazadas que le ponían... Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Casi no veo esta Biblia, ¿no? Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Hasta qué versículo? Hasta ahí. Jezabel era la esposa de Acab. Jezabel no quiere a los profetas. Jezabel dice, aún me añada, dice, así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba muy molesta porque habían matado a espada a todos los profetas por Elías, pero había matado ¿a quiénes? A los que rendían culto a los Baales. Recordemos que el profeta Elías se queda en su cueva 40 días y 40 noches. Y ahí, en ese lugar, el ángel de Jehová lo toca por segunda vez y le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Se mete a una cueva en donde pasa una noche, dice, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién era Elías? El profeta que Dios estaba utilizando. Pero el profeta tenía temor y estaba encuevado, estaba ahí en la cueva y estaba resguardándose porque tenía temor de que Jezabel lo matara. Elías le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía montes y quebraba peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le ordena Dios a Elías que saliera de su cueva y le dijo, vete por el desierto de Damasco y ungirás a Hazael por rey de Siria. Le dio nuevamente trabajo Dios al profeta, dándole la orden de que ungiera al rey de Siria, Hazael. A Nimsi lo ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás, ¿para qué? Para que sea profeta en tu lugar. El profeta ya estaba cumpliendo sus tiempos. Ya estaba cumpliendo sus tiempos en la tierra y Dios lo iba a recoger. Y estaba Dios nombrando a quien lo iba a relevar en esta encomienda delicada y poderosa. Le dice,
el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló Eliseo que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Con cuántas yuntas estaba arando Eliseo? 12 yuntas. Recordemos que las yuntas era el palo ese de madera en donde había 2 bueyes, uno a cada lado, y estaba arando. Entonces si había 12 yuntas, ¿había cuántos bueyes? 24. Dice, araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí existe un significado muy fuerte. El que un profeta te cobije, el que un profeta imponga sus manos en tu persona, el que un profeta ore por ti, tiene un poder específico muy grande, mis hermanos. La protección de Dios se le estaba dando a Eliseo a través de su profeta Elías. El profeta Elías le estaba dando su protección. Eso significaba al tirarle el manto. Le avienta el manto y lo cubre con el manto y le dice: que siguiera con él y que siguiera su camino. Dice: dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? ¿Agüita? Pasa el profeta Elías y el campesino, porque era un campesino que se encontraba arando una yunta con 12 bueyes, 24 bueyes, eran 12 yuntas, se encontraba trabajando, se encontraba chambeando como campesino. Dense cuenta cómo Dios utiliza a cualquier persona. No necesita ser licenciado o capitán o general o soldado o ingeniero o astronauta. Dios utilizó a personas simples, comunes y sencillas. ¿Para qué? Para un gran propósito, para una gran encomienda. Iba a ser el vocero de Dios, el campesino que se llamaba, ¿cómo, mi hermano Juan? Eliseo. Y les comentaba y decía yo que ojalá Dios te revele que por obediencia Eliseo fue levantado como profeta en lugar de Elías. Él decidió seguirlo sin temor, sin miedo, y dijo: pues soy campesino, pero sigo, porque este varón de Dios me va a mostrar y me va a enseñar, Dios a través de él. Y le pide permiso y le dice: déjame despedirme de mi padre, despedirme de mi madre, y cómo no, te sigo. ¿Qué hace Elías? ¿Qué decide hacer Elías después de esta situación? Cuando le tira el profeta el manto, ¿qué es lo que inmediatamente hace? Primero, fue obediente. Recuerden que la obediencia trae bendición. Siempre va a traer bendición la obediencia. El profeta Elías le dice: sígueme, y el campesino Eliseo se va a despedir de sus padres, pero
se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Qué más siguió ahí, mi hermana Gaby? Por favor, léalo fuerte y claro. En el 21, Primera de Reyes 19, 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok. Ya el profeta Elías tenía la instrucción de ungirlo. Sabía que Eliseo iba a ser profeta. Hoy te quiero recordar que es muy importante obedecer la voz de Dios cuando Dios te llama. Cuando Dios te dice, te voy a utilizar. Cuando Dios te dice, quiero que seas mi siervo. Cuando Dios te invita y te muestra y te revela los dones que hay en tu vida. Aquel varón de ser un campesino fue el vocero de Dios en la tierra. Y hubo algo muy importante. Caminó con Eliseo y estuvo con Eliseo en los momentos difíciles. Estuvo en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Por qué Eliseo hace un holocausto y sacrifica a los bueyes? ¿Por qué lo hizo, mi hermana Ana Marina? No sé. No sabe. ¿Alguien tendrá idea? ¿Alguien me podrá decir qué estaba pasando por la mente de Eliseo? ¿Qué estaba sucediendo en ese acontecer de que Dios le dice a Elías que Eliseo va a ser el próximo profeta? Y cuando comienza a caminar a él antes de sucederlo, ¿por qué creen ustedes que Eliseo hizo holocausto y quemó los bueyes? ¿Cuál es el significado? Sacrificio. ¿Estaba agradecido? Es un sacrificio. Sacrificó los bueyes. Ya su vida no iba a ser igual. Sí, adelante, mi hermana. Yo también creo que en forma simbólica estaba dejando o cerrando un ciclo de su vida para empezar otro. ¿Cuándo vas a quemar tus bueyes, Agüita? ¿Cuándo vas a quemar tus bueyes, Dianita, David? ¿Cuándo vamos a quemar nuestros bueyes? Tienes que sacrificar, tienes que quemar tus bueyes para ya no regresar. Tienes que cerrar ciclos. Tu vida ya no va a ser igual. Cuando tú llegas y tienes un ministerio y Dios te unge y Dios dice, ¿me vas a servir? Quiero que sepas que le vas a servir. Para bien o para mal le vas a servir. Para ejemplo de bien o para ejemplo de lo que no se debe de hacer, le vas a servir. Aunque no quieras, aunque quieras huir, aunque te quieras escapar. Ya Dios ha puesto su mirada en ti. Ya Dios ha puesto su gracia en ti, su misericordia en ti. A Dios le servimos, aunque sea de ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero le servimos. Es palabra fuerte. Quema tus bueyes. Quema tus bueyes. El símbolo de autoridad como profeta era el manto. Cuando Eliseo fue llamado por Dios a través de Elías, le tira un manto encima. Ese fue un simbolismo el que le tiró el manto encima.
le estaba dando la autoridad de ser el profeta. ¿Cómo muere el profeta Elías? No muere. No murió, es correcto, no murió. La Biblia dice que entró al cielo con vida por fuego en un torbellino. Fue levantado en un carro de fuego y fue llevado. La partida de Elías es una alegoría de la ascensión también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron los que según la Biblia no murieron y fueron llevados al cielo? Enoc y Es correcto, Enoc y Elías. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo comenzó su ministerio y duró ese ministerio 60 años. $60 duró el ministerio de Eliseo. Eliseo respondió al llamado inmediatamente y se alejó completamente de su antigua vida, ofreciendo esta celebración al quemar los bueyes sin tener la opción de regresar a sus bueyes. No solo dejó su vida pasada, también se convirtió en un siervo en su nueva vida. Existe una... Ay, caray. No recuerdo haberlo leído en la Biblia, probablemente esté, les voy a ser muy honestos. Pero es una alegoría respecto a lo que pasa con Eliseo y con Elías. Elías quema sus bueyes, ¿sabes por qué? Porque decía, al arado ya no regreso. Ya no regreso. Lo decía muy acertadamente mi hermana Claudia. Cerró ciclos y dijo, a partir de hoy mi vida es nueva. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Tienes que quemar tus bueyes. Tienes que caminar en obediencia. Sí o solo sí, Dios te va a levantar y te va a crecer como creció Eliseo. ¿Qué pidió Eliseo? Agüita, ¿recuerdas qué pidió Eliseo? ¿No recuerdas? Dianita, ¿qué pidió Eliseo? ¿Recuerdas? Va la pregunta para Oliver también y para... doble porción ¿Doble porción de qué? De unción. De unción. doble power de... Dice, Señor, dame una doble porción de lo que le diste a Elías. Eliseo estaba apasionado, estaba así como Pablo. Sí, Señor, contigo hasta la atmósfera, troposfera, ionosfera y el universo entero. Yo te sigo, Señor. Es muy importante que entendamos esta parte de la vida del profeta, porque Eliseo fue obediente con Elías y se negó a dejarlo antes de que fuera alzado al cielo, a pesar de que Elías le decía que se quedara atrás. Elías le permitió a Eliseo quedarse con él, y entonces viene la bendición del profeta hacia Eliseo. Eliseo sucede a Elías. Pastora, ayúdame. Primera de Reyes 2.
1. ¿Lo veo? Por favor. Llegaron los días en que David había de morir. ¿Es ese? Eliseo sucede a Elías. Que me dijiste Primera de Reyes 2:1. Segundo libro de Reyes 2.1, perdón, ofrezco una disculpa a todos. Segunda de Reyes 2.1. Ok. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Hasta ahí. ¿Qué te indica eso, Oliver? ¿Desobedeció? Él seguía cerca de su maestro, lo consideraba como su padre, era su padre espiritual. Le decía, vive Jehová que no te dejaré. Pero no es que haya desobedecido, sino lo que pasa Es como honra, no, es que había un, ¿cómo se llama? Elías le dijo que si lo veía cuando Dios lo levantara, entonces tendría la doble unción, si no, no. Entonces Eliseo dijo, no, pues no te suelto. porque Eliseo estaba arrebatando su Estaba bendición. arrebatando. Aún todavía no le decía eso, ¿eh? Ah, ¿no? Si es correcto lo que dice mi hermana, si es cierto. Sí es cierto, lo dijo, pero aún en ese momento no se lo decía. Eliseo amaba en el buen sentido de la palabra y quería mucho a su padre espiritual. Entonces era una honra. No, es correcto, no era su padre biológico, era su padre putativo. Pero ¿qué crees? Era obediente a su padre putativo. No era desobediente. Él estaba honrando a su padre espiritual. Le decía, él ya sabía que se iba a ir, no quería que se fuera. Le dice, vive Jehová que no te dejaré. Y ahí estaba al pie del cañón. Él sabía que en cualquier momento iba a partir. No sabía cómo. Aún en ese momento no sabía cómo, pero lo que dice nuestra apreciada y amada pastora es correcto. Dice, estaba honrando a su padre lo estaba honrando, con obediencia, con lealtad. Ya había pasado aquello de que quemó sus bueyes, de que se había despedido de su papá, de su mamá, y de que dijo, a partir de hoy le voy a servir a Jehová. Yo te voy a decir algo, y lo he vivido en experiencia propia. Quien recibe en su casa a un profeta, bendición de profeta recibe. Y esto sucede hasta los tiempos de hoy, porque Dios es eterno y la unción de Dios está en el profeta. La palabra de Dios está en un profeta. Quien recibe a un profeta en su casa, bendición de profeta recibe. Sucedió cuando estaba a punto de morir la viuda que tenía al niño y estaba en el desierto, ¿recuerdan?
¿Recuerdas, pastora? Llega el profeta y le dice, tráeme las vasijas. Y comienza a fluir el aceite y el pan. Estaba recibiendo la bendición de Dios a través de un profeta. Dios utiliza a los profetas para bendecir, también para exhortar, por supuesto que también para edificar, para destruir igual. Espero que esta palabra profética que estoy declarando hoy entre en tu vida, sea rema en tu vida y la puedas utilizar para que crezcas espiritualmente y comiences a quemar los bueyes, los tigres, los jaguares, los burros, las arañas, todos los que tengas que quemar, los videojuegos demasiado violentos, todo lo que tengas que quemar, lo quemes, lo eches fuera. Eliseo le dice a Elías, no te dejaré. Elías le vuelve a decir, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Se ubica en el río Jordán, ¿verdad? Elías tomó su manto, lo dobló, ¿y qué hizo, Dianita? Golpeó las aguas. Y pasaron, ¿cómo pasaron, Oliver? Caminando. ¿Y cómo? ¿Pero cómo pasaron? En seco. Golpeó el Jordán, las aguas se apartaron a ambos lados y pasaron por lo seco. Elías le dijo a Eliseo, ya cuando habían pasado el Jordán, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pide David? Doble unción. Le dice, lo que tú quieras que haga por ti antes de que sea quitado. Y le dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre de mí. ¿Era una petición ambiciosa, mi hermano Juan? Pues sí. Pero santa no. Pero santa no. más bien era una petición, sí era ambiciosa, pero Eliseo, recuerden que ¿qué había hecho ahorita? Cuando lo declara el profeta, ¿qué fue lo que hizo? Cuando lo declararon cantante del grupo de alabanza, ¿qué fue lo que hizo? Lo de sus bueyes, ¿no? Quemó sus bueyes. ¿Y qué hizo Dianita? Comenzó a servirle a Dios. ¿Qué más hizo? Sacrificó sus deseos personales y tenía un compromiso muy grande con nuestro Dios, con nuestro Jehová de los ejércitos. Y él consideraba a su padre espiritual de una manera muy grande. Él se consideraba como su hijo de él. Lo estaba honrando. Y él quería por eso quería esa doble porción. Y le dijo, concédeme esa doble porción. Elías le dijo, si me ves
cuando yo fuere alzado al cielo, entonces esta doble porción será para ti. Y efectivamente, Eliseo vio que bajó un carro de fuego que los separó a los dos, y vio a Elías subiendo al cielo en un torbellino. Eliseo recoge el manto de Elías, camina hasta el río Jordán, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprobar si realmente el varón de Dios dejó esa unción para él. ¿Qué les dije hace un momento? Quien recibe a un profeta, bendición de profeta recibe. Él fue discípulo de un profeta y le pidió a un profeta: dame una doble porción de tu espíritu. ¿Y qué hizo ahorita? Dobló el manto. ¿Y qué hizo, hijo? ¿Qué hizo? A ver, Angelito. Achicaló el río Jordán y le dio dos. ¿Dos qué? ¿FC? ¿FC? Dos golpes fuertes. ¿Dónde está el Dios de Elías? Eso fue lo que hizo Eliseo. Se paró a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se apartaron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. Y dijeron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué bendición que Dios te utilice como profeta. Es muy importante. Los profetas también reciben dirección de parte de Dios, pero reciben dirección también de los profetas. Hay muchos relatos conocidos acerca del profeta Eliseo, y entre uno de estos relatos que están en la Biblia tenemos el relato conocido de que sanó las aguas de Jericó. Y con esto concluyo. En Segunda de Reyes número 19, léalo por favor, mi hermana Gaby. Segundo de Reyes, Número 19. 2:19. 2:19. Lo que quiso decir. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y después subió de allí a Betel,
Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Hasta ahí. Me gustaría que continuaras, Angelito. ¿Qué sucede? Y mirando el de atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos esos del nombre de Jehová, y salieron dos y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Samaria. Eso es fuerte. Es muy fuerte. Le estaba diciendo burlándose. No era el hijo el que se estaba burlando, eran dos muchachos comunes y corrientes. Imagínate si el hijo se burlara del profeta, o se burlara de la pastora o del pastor. Es complicado. La palabra de un padre y la oración de un padre tiene un valor específico muy fuerte. La de un profeta también, porque es un enviado de Dios. Dios habla a través de él. Decían: calvo, calvo, y se estaban burlando de él. Y los despedazaron los osos por burlarse de él. Porque los maldijo. Porque los maldijo. Y no fue a uno, ¿eh? ¿A cuántos mataron? Angelito. 42. A 42. Eliseo también multiplicó el aceite de la viuda, también profetizó para que un hijo de una familia sunamita, dice, profetizó un hijo para una acomodada familia sunamita que lo acogió y que posteriormente muere y resucita a ese hijo. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guisado, multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres, sanó a Naamán de la lepra. ¿Recuerdan? A Naamán lo sana de la lepra. Hizo que la cabeza de un hacha prestada flotara. Los milagros de Eliseo son en su mayor parte actos de amabilidad y de bendición. Otros milagros que realizó Dios a través de Eliseo son muy parecidos a los que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por esta situación yo les comentaba y les decía: quien recibe a un profeta, bendición del profeta recibe. Es muy importante que esta iglesia crezca en profecía. Es muy importante que esta iglesia crezca en profecía, que reciban también el don de lenguas, que comiencen a practicarlo. Pero es importante también